Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar del Código Penal, vamos a hablar de todas las clases del derecho penal, así que comencemos. Código 90 del Código Penal, la conducta humana que es típica, antijurídica y culpable, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. El legislador entra al estudio dogmático del delito. El Código Penal actual no basa el tipo objetivo para que una persona es responsable, se mira la subjetividad. La tipicidad, el estudio del tipo objetivo, son los presupuestos que ha diseñado el legislador para el análisis de un delito, sujeto activo de la conducta que puede ser singular, plural, indeterminado o cualificado. El delito de peculado, el legislador ha dicho el servidor público que se apropie de recursos públicos. Hay un sujeto activo singular y cualificado, porque no es cualquier persona, es un servidor público. Un delito con un sujeto activo plural, como el concierto para delinquir, concierten para cometer delitos. Existe un sujeto pasivo de la conducta, puede ser generalizado o individualizado. Hay muchos delitos que el sujeto pasivo de la conducta es el Estado, o también muchos delitos sujetos pasivos determinados. Ejemplo, el delito de homicidio, el que mataré a otro, ese otro es el sujeto pasivo de la conducta que ha desplegado el sujeto activo. La conducta es el verbo rector, lo que hace el sujeto activo para que como tal le dé vida al delito. El delito de homicidio, el que mataré a otro, es matar. El objetivo jurídico, ejemplo, delitos del patrimonio económico como el hurto, el que se apropie de algo, comete hurto. El objeto jurídico es el patrimonio económico, es el bien tutelado. El objeto material es la cosa o la persona con la que recae la conducta. Ejemplo, si alguien se apodera de un teléfono físicamente, el objeto jurídico es el patrimonio económico y el objeto material es mi teléfono. Dentro de la tipicidad existe el tipo objetivo, está el tipo subjetivo. Eso le da la vida a la teoría dogmática del Código Penal colombiano. Cuando se estableció el estudio del tipo subjetivo, se aborda temas como el dolo de la conducta punible, la culpa y la preteritención. Artículo 21. Modalidades de la conducta punible: dolosa, culposa o preteritencional. Nuestro legislador, el que establece la conducta, delitos cometidos con dolo, culpa o preteritención. Está el dolo directo, indirecto y eventual. En el dolo, lo que sería dolosa, cuando existe conocimiento de lo que voy a hacer, existe conocimiento de que existe un sujeto pasivo de lo que voy a enfrentar. Cuando existe conocimiento, hay una conducta que voy a desplegar, voy a dañar. Y voluntad es cuando el sujeto activo quiere desplegar esa conducta. Ahí hay dolo. El dolo, conocimiento más voluntad. Dolo directo, cuando hay perfecta correspondencia ante el conocimiento y la voluntad. Yo quiero hurtar unas gafas, termino hurtando gafas, he querido hurtar. Dolo indirecto o consecuencias necesarias. En un avión va un enemigo, lo quiero matar, pero acciono una granada y mato a todos. Dolo indirecto. El dolo eventual, teoría de la probabilidad donde es más probable que suceda algo malo. Resulta que una persona borracha anda en una avenida y mata a muchos estudiantes. Se pasó las señales. Existe más probabilidad cuando bebo y en hora pico me voy a toda la avenida. Más probable de cometer un delito. Está la culpa cuando el resultado es producto del deber objetivo de cuidar. Cuando la persona no es cuidadosa. Yo no soy cuidadoso. No actúo como una persona cuidadosa. Confío que se evitó el resultado, pero no. En la culpa está la imprudencia, impericia, negligencia y el desconocimiento de los reglamentos. Imprudencia. Me paso el semáforo. Es una imprudencia. El impérito. Cuando me pongo a manejar carros pesados y desconozco. Negligente, cuando no hace mantenimiento de un carro. Desconocimiento de los reglamentos, una actividad en zona de riesgos, automotores, y se surgen como tal y sigo desconociendo. Preteritención, el resultado se excede. Ejemplo A, está peleando con B, y B está al lado de un barranco. Es una conducta dolosa y culposa. A prevé que si le pega un puño a B, y B, aparte de estar lesionado, primera conducta dolosa, va a terminar cayendo al barranco. Entonces la segunda conducta es culposa. Dolosa, genera unas lesiones personales a B. Está peleando y hay una segunda conducta culposa por faltar al deber objetivo de cuidado, por no ser cuidadoso en esta actividad y termina ocasionando un resultado no deseado. Antijuridicidad, antijuridicidad formal y material. Antijuridicidad formal, ejemplo, en un parque se captura a una persona que lleva 20 gramos de marihuana, tráfico de estupefacientes, lo capturan, lo llevan a URI, objetivamente esa persona comete esa conducta, quizás pueda que lo haga de manera dolosa. En cuanto en antijuridicidad como el tráfico de estupefacientes, afecta a la salud pública, tiene que dañar la salud de los demás, pero esa persona es autoindependiente, tiene esa dosis personal para su consumo, no la distribuye, él tiene para su consumo, su dosis personal. Para que haya conducta debe ser conducta típica, antijurídica y culpable. Conducta con culpabilidad, cuando el individuo comprende la ilicitud de la conducta y aún así esa comprensión de comprender la conducta y ese comportamiento se da a una comprensión de la conducta que es desplegable. Tiene que penalizarse la imputabilidad. Es imputable el que comprende que los bienes ajenos son delitos y aún así lo desarrolla, lo
lo hace. Es inimputable el que no comprende esa licitud. La inimputabilidad se da por trastorno mental, diversidad sociocultural y la inmadurez psicótica. Culpabilidad, conocimiento de la antijuridicidad. Saber lo que estoy haciendo va a dañar el bien jurídico. Exigibilidad de un comportamiento conforme al derecho o juicio de reproche. Actúo pudiendo actuar de otra manera. Apropiarse del bien ajeno. No es lo mismo robarse el celular a un médico especializado que a un vendedor ambulante. Las diferencias económicas también son diferentes penas. Artículo 101 Código Penal. El primer delito del genocidio. El que con el propósito de destruir parcialmente al grupo nacional, étnico, religioso, político, la pertenencia del mismo, el que cause la muerte de sus miembros, incurrirá en pena de prisión de 480 a 600 meses de prisión. Dentro de la tipicidad se encuentran los elementos normativos. Son disposiciones normativas las que debemos recurrir para interpretar adecuadamente la norma. Es un acto genocidio, el sujeto activo de la conducta punible tiene la intención de destruir total o parcialmente un grupo de personas, étnicas, religiosas, etc. Aparecen elementos normativos de genocidio. Ese grupo debe tener una característica especial, bien sea nacional, étnica, racial, religiosa o jurídica. Son los elementos normativos del tipo. Hay genocidio cuando se extermina un grupo de personas con características similares, en común étnico, racial, religioso, político. Ejemplo, exterminar venezolanos en un pueblo. Aquí es sujeto activo indeterminado. Indeterminado porque el que comete la conducta de matar. El sujeto pasivo plural cualificado, porque son venezolanos, un grupo de personas, características en común, es decir, migrantes venezolanos. En la comisión de la conducta punible, con el mismo propósito, el del estudio total o parcial de ese grupo, se cometiere de los siguientes actos. Primero, lesión grave de la integridad física de los miembros del grupo. Segundo, embarazo forzado. Tercero, sometimiento de miembros de grupos a condiciones de existencia de su destrucción física o parcial. Cuarto, tomar medidas destinadas a impedir el nacimiento en grupo. Quinto, traslado a la fuerza de un grupo a otro grupo. El legislador ha establecido una forma atenuada de la condición de la conducta del mismo propósito, que es acabar total o parcial el grupo de personas, se cometen las conductas. El objeto jurídico, lo que sería la vida. El objeto material, el grupo de personas, como es el caso de los venezolanos que se extinguió. El análisis de tipo subjetivo. El legislador ha definido dolosa cuando es culposa o preteritencional. Está el dolo, culpa o preteritención. ¿Qué modalidad de conducta punible es el genocidio? Es el dolo, porque existe el conocimiento y la voluntad. Existe un propósito de un sujeto activo de cometer la conducta. El propósito de destruir total o parcialmente despliega la conducta punible. El que con el propósito de tener una utilidad se apodere de cosa mueble ajena es apoderar y tener un propósito del bien ajeno. La conducta es dolosa. Antijuridicidad de manera material. La vida de las personas, de ese grupo de personas de carácter común. La vida es a quien se termina extinguiendo, es a ese grupo de personas sociales, étnicas, religiosas, etc. Apología del genocidio. Cuando se genere la muerte de un grupo de personas, tiene que haber un resultado. La apología del genocidio es un delito de mera conducta. Basta la mera conducta para cometer el delito. Incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. Son ideas, doctrinas, antisemitismo. El que por cualquier medio es un sujeto activo indeterminado. El sujeto pasivo es el grupo de personas. El sujeto pasivo es el Estado. El Estado es el encargado de las garantías de los derechos de los demás. El sujeto pasivo en el genocidio, el dedicarse a profesas políticas, pensamientos en cuanto quiere que ver. El sujeto pasivo tiene que ver con el Estado. El Estado le corresponde las garantías y tutela de los ciudadanos. Sujeto activo indeterminado singular. Sujeto pasivo en cabeza del Estado. ¿Cuál es el verbo rector o conducta? Difundir es un verbo determinador simple. Basta con difundir por cualquier medio. El objeto jurídico es la vida. El objeto material, las ideas, los pensamientos, las doctrinas, como que tal fundamenten las acciones genocidas. El verbo rector, difundir ideas. ¿Qué modalidad de la conducta recibirá este acto? Es doloso. Si hay error en alguno de los elementos que estructuran el tipo objetivo, ya la estructuración dogmática del delito ya pasó. El homicidio, el que matare a otro incurrirá en la pena de prisión, es singular indeterminado plural. Cualquiera lo puede cometer. El sujeto pasivo depende del caso. La conducta o verbo rector es matar. Matar, privar de las funciones vitales, cuando no hay funciones cardiorrespiratorias, cuando cesan los sentidos del sujeto pasivo. El objeto jurídico es la vida humana. El objeto material, la persona. El artículo 103 consagra el legislador. ¿Qué modalidad de la conducta establece lo que tiene que ver con el tipo subjetivo? Está el dolo, la culpa y la preteritención, pero en el artículo 103 es dolosa.
El bien jurídico se daña, se habla de un delito consumado. El sujeto pasivo ha dejado de existir, ya no hay funciones cardiorrespiratorias, o el bien jurídico se ha puesto en un peligro. En la tentativa por el tentado de ese resultado de las condiciones ajenas a la voluntad del sujeto, si el delito se consuma jurídicamente, la vida del sujeto pasivo perece, o se pone en un peligro efectivo cuando esta vida es salvaguarda por cuestiones ajenas a la voluntad del sujeto activo de la conducta. Agravación punitiva para el homicidio, artículo 104. Agravantes punitivos en los cónyuges o compañeros permanentes. A. Está casado con B. El primer agravante, el que comete homicidio entre los cónyuges o compañeros permanentes. Hay homicidio agravado. Una noche Pedro Cisterna estaba con su esposa Lolita. Tuvieron una discusión porque ella le cambió el canal de televisión. Pedro se enojó y la mató. Aquí es homicidio agravado. Muchos la acusan de feminicidio, pero es homicidio agravado entre cónyuges o compañeros permanentes. En los cónyuges, compañeros permanentes es el padre y la madre de familia, hasta los ascendientes. Si mata al papá o mamá, es homicidio agravado. Para preparar o asegurar o consumar una conducta punible, para sí o para los partícipes. Pedro entra a un banco y se lleva el costal de dinero, y cuando llega a la guardia se encuentra con el vigilante. Para consumar el delito lo mata al vigilante. Son dos bienes jurídicos afectados, el patrimonio económico y la vida. Le van a perjudicar la situación jurídica del sujeto activo de la conducta. Le imputan homicidio agravado, o quizás únicamente lo que hacen es analizar por ese sujeto lo que estaba haciendo es montarse una suma dineraria. Su principal intención era afectar el patrimonio económico, pero terminó llevándose la vida de una persona. Hurto agravado cuando hago sicariato, contrato para que mate a otra persona. Homicidio agravado cuando vale de la actividad inimputable. Conservicia, cuando hay demasiada crueldad, es la muerte de la víctima. Servicia, vivo o muerto. Homicidio cometido en persona que sea servidor público, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembros de organización política o religiosa en razón de ello. Es agravante punitivo. Resulta que se está comercializando estupefacientes y él mismo mata a los policías. Será homicidio agravado porque la policía judicial estaba en funciones propias de su cargo y desplegó la conducta frente a ese miembro de la policía judicial que estaba inscrito en la Fiscalía General de la Nación, entidad constitucional establecida para perseguir y judicializar actos que tienen características de un delito. Está el feminicidio de la Ley 1751 de 2015, que encausare la muerte de una mujer por la condición de ser mujer o por motivos de identidad o género, donde haya concurrido de las siguientes circunstancias. Incurrirá en pena de 250 a 500 meses de prisión. Las circunstancias de tener o haber tenido relación familiar íntima o de convivencia, compañerismo o trabajo, y haber tenido un ciclo de violencia física, sexual, psicológica, matrimonial en contra de ella. Ejercer sobre el cuerpo de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual. La víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad de la comisión cualquiera tipo previo. Preteritamente, esta es la Ley 1759 de 2015. Es una batalla legislativa. Se estableció el delito de feminicidio como delito autónomo. Aquí entran homosexuales, bisexuales, travestis, movimiento LGTB, etc. Muchas personas como los hombres, donde han mantenido a mujeres, en donde se han visto por violencia económica. La conducta o el verbo determinador es matar. El objeto jurídico es un delito autónomo. Aparte de la vida están los derechos de la mujer. El objeto material de la conducta termina siendo la mujer, o por las razones de la mujer o género, se termina matando. Subjetivamente la conducta es dolosa. Esa persona termina con sus funciones cardiorrespiratorias, es decir, la vida. Existe la calidad del servicio público, aprovechándose de esa calidad como el coronel que se aprovecha con la teniente. Hay agravante punitivo cuando la conducta se comete con la mujer menor de 18 años, mayor de 60 o mujer en estado de embarazo. Eso es agravante punitivo, demasiado grave, cuando se cometiere con la corporación criminal con el concurso de otra persona o más personas. Hay agravante en mujeres en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, o desplazamiento forzado. Por la situación económica, étnica o orientación sexual hay agravante punitivo por cualquier miembro de la unidad doméstica. La conducta punible es una actuación, un hecho humano que es típico, antijurídico y culpable. El legislador se ha encargado de desarrollar cuáles son las conductas delictivas. Ese principio de reserva legal legislativa quien se ha atribuido. Se analiza la finalidad en que el sujeto activo de la conducta perpetúa el subjetivo, nos vemos obligados al tipo subjetivo de la conducta, analizamos las modalidades de la misma, delitos dolosos, culposos y preteritencionales. Y bueno, eso sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.